Gloria a Dios, aleluya. Muy amados y bendecidos del Señor, bienvenidos a nuestro día número 112 de lectura del Nuevo Testamento en 6 meses, día 112. Y vamos a leer los capítulos 7 y 8 de primera carta de Pablo a los Corintios. Y seguimos aprendiendo y el Señor nos sigue hablando. Y yo confío que usted está tomando noticas y está mirando qué ajustes debe hacer en su vida para ser cada día más a la estatura de Cristo, para parecerse más a Cristo y menos al mundo. Entonces, bienvenidos a nuestra lectura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 7. Instrucciones sobre el matrimonio. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer debería tener su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse de lleno a la oración. Después, deben volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Esa les digo a modo de concesión, no es como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos los hombres fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deben casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta en seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta que sus maridos podrían ser salvos por causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta que sus esposas podrían ser salvas por causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación en la que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que ya se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debe tratar de revertir su condición. El hombre que no está circuncidado cuando llegó a ser creyente no debe circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido circuncidado o no. Lo importante es cumplir con los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovecha. Y recuerda, si eres un esclavo, cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza, que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte.
Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselo. Déjenme decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, su alegría y sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma inapropiada y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si han decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras su esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso que al decirles esto, les doy un consejo con el Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 8. Ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre el tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor el que nos fortalece como iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer comida sacrificada a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo, a la verdad, no es Dios, solo hay un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a un ídolo, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más volveré a comer carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el consejo que nos das. Del capítulo 7 quiero resaltar el versículo 28. Pero si te casas, no es pecado.
Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas. Ahora, yo quiero hacer salvedad porque se ha predicado muchísimas veces este versículo como que casarse es un problema, casarse está mal, casarse no sirve, eso es un error, eso es un problema, eso mire, Pablo bien dijo que eso es mejor no casarse. Pablo estaba hablando a los corintios en su época, en tiempos de persecución, pero el matrimonio hoy por hoy, si lo hacemos con la persona correcta, si lo hacemos con el hombre, la mujer correcta, va a ser una bendición, va a ser algo extraordinario, va a ser algo que va a ir de la mano de Dios, va a ser algo en lo que se va a poder aplicar, que lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero hay que estar seguros de que es una unión hecha y pensada y nacida en el corazón de Dios. Entonces, el matrimonio no es un pecado, quedarse soltero tampoco es un pecado, ya es una cosa de conciencia y es una cosa en la que nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y la otra cosa que quería resaltar es que Pablo está hablando acerca de, en el capítulo 8, está hablando acerca de comida y de carne y de ídolos, y tal vez hoy no exista tanto eso como de sacrificios a los ídolos, pero sí hay muchas cosas en las que la gente entra en pelea, entra en contiendas. Me puedo tomar una cerveza para mi almuerzo, me puedo tomar un vino con mi almuerzo, me puedo comer esta rellena, me puedo comer este chicharrón. Para muchas personas el chicharrón, el cerdo, la rellena es algo inmundo, no se debe tocar, es parte de la ley, etcétera. Pablo los llama débiles en la fe, pero no por ser débiles en la fe usted puede atropellarlos. Si usted tiene revelación y para usted no hay problema y usted come de todo y usted toma de todo y no hay ningún problema y no hay condenación, dice Pablo, hágalo para usted, pero tenga mucho cuidado de afectar la fe y de afectar la conciencia débil de su hermano. En pocas palabras, caminemos en amor. Y está bien que usted se toma su vino, que usted se come su chicharrón, su rellena, etcétera, pero hágalo para usted, hágalo en su casa y tenga mucho cuidado que con su libertad no venga a traer condenación a la vida de su hermano que es débil o que no entiende también la fe como lo hace usted. Y eso se llama amor, caminar en amor. Y es mejor caminar en amor que tener la razón. Muchas bendiciones, regresamos.